Profesor Vale, Alinor Bazán, bienvenido al programa. Yo decía antes del inicio, usted es un docente, director además del colegio y sobre todo cajamarquino, ¿no? Por lo de Bazán y me une a algunos lazos sanguíneos. Bienvenido, profesor. Muy buenos días y muchas gracias por la presentación y por segunda vez comunicarme con usted, mi estimado Coco, mi Así es. estimado César. Para mí es un placer verlos como comunicadores, como periodistas de esta región tan pujante, tan bonita, tan hermosa también, y creo que ustedes son la voz pues de esos pueblos, ¿no? Y un gusto de conversar esta mañana con ustedes, ¿no? Así es. bueno, César. íbamos a hablar de innovación educativa, pero antes un apunte sobre yo creo que lo dijimos la otra vez que conversamos con usted, este tema de hay a veces que se utilizan palabras que se hacen por quedar bien, ¿no? Este buen inicio de año escolar, este inicio de año escolar, eh, que en regiones como la nuestra, pero también en todas las regiones del país, nos decía ayer el representante del Minedu que no somos los que pero estamos, sino estamos bien. O sea, claro, hay otras regiones que han tenido que suspender sus clases por el tema de las lluvias. Eso es normal, porque, bueno, es normal, es debido a las causas meteorológicas, pero ¿cómo ve este inicio de año escolar en esta etapa de gobierno de la ministra, perdón, presidenta Dina Boluarte? Y qué, antes de nada, ¿no? Antes de hablar de tema de innovación educativa, ¿qué podemos decirle a los padres de familia sobre el tema educativo y cuál es nuestro propósito a lo largo de este próximo año para hacer políticas mucho más estables y seguras? Correcto, correcto. Estamos regresando a las aulas ya por un año, creo que ya de normalidad, a partir del año pasado, que todavía fue un retorno, incluso cuando conversamos con ustedes, Ajá. donde priorizábamos el aspecto socioemocional y la salud de nuestros estudiantes. Sin embargo, este año, creo que todas las escuelas del Perú estoy viendo que tienen un propósito fundamental que tiene que ver con mirar, reflexionar sobre el compromiso número 1 y 2, que tiene que ver con la gestión de las instituciones educativas. Y sobre esos compromisos de gestión escolar, creo que los directivos de las escuelas hemos trabajado las primeras semanas para poder recibir a los estudiantes en este año y ver qué es lo que deberíamos de mejorar en relación a los aprendizajes. Porque hoy en día creo que lo que necesitamos es reflexionar cuáles son los desempeños que realmente de los estudiantes están en menor desarrollo, cuáles son aquellos que están en el nivel intermedio, cuáles son las competencias que hasta la fecha los estudiantes no han logrado desarrollar. Y creo que eso es un trabajo de equipo, de los directivos, de los padres de familia, de los aliados también que podríamos tener en cada uno de los territorios, porque las escuelas no son aisladas, sino también se debe trabajar con ese enfoque territorial. Y ayer creo que he visto en algunas escuelas, fundamentalmente en esta región y también por las noticias en otra región, hay bastante expectativa de los estudiantes, de los padres de familia, de retornar a las aulas. Vemos, creo que las aulas completas, a veces habíamos pensado que de pronto por estos fenómenos climatológicos y lo que puede suceder, de pronto podríamos ver un menor número de estudiantes, pero sin embargo, en esta región, por ejemplo, y en otras, creo que ha habido asistencia masiva de los estudiantes, bueno, excepto en aquellas regiones donde realmente, pues, por cuestiones climatológicas se han tenido que aplazar, y creo que es una buena razón, porque también dentro de las políticas nacionales se puede ampliar el plazo de inicio del año escolar mientras los fenómenos meteorológicos no estén. Pero al margen de todo esto, los maestros en las escuelas están trabajando fundamentalmente en esos dos aspectos. Número uno, en ver qué es lo que podemos mejorar para los estudiantes que este año mejoren sus desempeños, los resultados de aprendizaje. Y el número dos es que los estudiantes no dejen el sistema educativo peruano. Y para que esos dos compromisos, para que esos dos resultados lo aseguremos, existen tres más. Tener las condiciones que prepara la institución educativa, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con materiales, que tiene que ver con la asistencia, con los recursos que se disponen. Y el otro compromiso es también cómo la institución educativa se organiza para dar un soporte pedagógico a los maestros para que puedan también mejorar los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, y otro compromiso que tiene que ver con la convivencia escolar, y esos son compromisos de condiciones que los maestros creo que de una u otra manera hemos venido preparando, y espero que todos estemos en esa línea, ¿no? Creo que
las políticas va por ahí. Miremos la centralidad de los estudiantes como personas, su formación integral en las competencias, pero también el aspecto del socioformativo, porque no solamente es cumplir con las competencias del currículo, sino también buscar en ellos como su ciudadanía plena que manda el proyecto educativo nacional. Bueno, Coco Pita. Bueno, La verdad que profesor, panorama, sí, tenemos que comentar bastante. sí. Nosotros siempre hemos buscado en todo el quehacer educativo las escuelas que verdaderamente transformen, ¿no? Que tengan innovación, ¿no? Que haya cambios y que nos permita día a día mejorar la calidad del servicio educativo. No podemos ser, pues, los entes conformistas, ir a la escuela, apáticos y retomar, como algunas cosas nos autocriticamos, de tener el mismo programa de hace 6 años, solamente plancharlo, porque el profesor, el docente tiene que ser un ente dinámico, ¿no? Que normalmente que oriente a sus educandos a un cambio que la sociedad quiere. ¿Cómo nos encuentra este 2023 entre todos los problemas que hemos tenido? Y realmente usted, y lo digo con todo respeto y orgulloso, nos ha dado muestras que el profesor sí puede, no solamente el profesor de la capital, sino el propio profesor de una escuela pública, de frontera, rural, puede ser un ente de cambio, ¿no? Y que ve las necesidades de sus alumnos y se basa, pues, en que tengo autonomía y puedo desarrollar propuestas. De eso se trata, profesor. Bien dicho, mi estimado Coco. Justo creo que esas son las palabras claves. Y esperemos que todos los maestros del Perú escuchen esa voz, ¿no? Lo que necesitamos es cambio, es buscar esa autonomía en las escuelas. No siempre las escuelas vamos a estar esperando las políticas nacionales o regionales para que nos den todos los toques, los lineamientos. Los directivos y los maestros somos capaces de identificar la problemática, porque ¿quiénes conocen la problemática de las escuelas? ¿Quiénes conocen qué estudiantes no han desarrollado ciertos aprendizajes? Somos los directivos y los docentes que realmente sabemos, y como hace rato dije, debemos reflexionar. Ese es el punto de partida, la reflexión. ¿Y qué hacer? Y justamente, mi estimado Coco, usted lo ha dicho, cuando uno piensa en mejorar desde el territorio, afrontar no solamente en la escuela, que esperemos que de pronto, digamos, no existe para los medios, los recursos para poder mejorarlos, cierto, de pronto para infraestructura hay que necesitar mayores presupuestos, mayor economía, pero también creo que en las escuelas deberíamos de mejorar la parte de los aprendizajes de los chicos. Y no solamente son las aulas para que los estudiantes aprendan. Los estudiantes tenemos distintos espacios, escenarios o que le llamamos ecosistemas de aprendizaje en donde los pueden desarrollar diferentes competencias a través de proyectos integrados, de proyectos transdisciplinares que se pueden trabajar. Y justamente ese es un punto importante. Y ahí nace la creatividad, la innovación, la parte donde el maestro, frente a una problemática existente en su territorio, en su comunidad, en sus estudiantes, plantea alternativas, pero no alternativas sueltas, sino alternativas que sean transversales, que sean participativas. Y justamente ese es el carácter de la innovación educativa. Y justamente yo quiero felicitar a los maestros de Madre de Dios, mi estimado Coco y César, porque desde el año 2019 están en Madre de Dios mejorando, estamos viendo que hay más maestros, como nos plantea Coco, que tienen esa expectativa. Por ejemplo, en el 2019 nosotros movilizamos, hacemos participar mediante estos concursos de innovación, solo un proyecto tuvimos como ganador, si no me equivoco, fue de UGEL Tambopata. En el 2020 ya no tuvimos ganadores. En el 2021 nuevamente tuvimos un proyecto ganador, que el año pasado lo mencioné, fue de la UGEL Manu. Y justamente ya en el 2022 hemos tenido 4 escuelas ganadoras de proyectos de innovación educativa, de esas perspectivas, de esas iniciativas que nos dice nuestro amigo Coco. Tenemos uno de la UGEL Manu y otra vez 3 de la UGEL Tambopata. Son ejemplos de proyectos innovadores que están transformando posiblemente la escuela poco a poco. Y justamente sobre eso es nuevamente mi invitación en esta oportunidad para este año, para que los maestros de Madre de Dios se animen a poner sobre el tablero
las metodologías, algunas estrategias que pueden emplear y que sean novedosas, u otras también que puedan adaptarlas. No necesariamente estamos buscando que sean nuevas, que busquen, como dice todo ahí, creen desde nada. Pueden ser adaptadas, se puede buscar una metodología que se aplica en otras escuelas o que se aplique en otras áreas y la podemos ir adaptando, pero la idea es que sirva para que los chicos aprendan. Este año estamos en la 5ª edición del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa, inspirado en identificar y reconocer las experiencias de innovación educativa que contribuyen de manera efectiva, como hace rato les decía, en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, creo que desde FONDEP, mi estimado César y Coco, promovemos que los maestros innoven, cambien desde la reflexión de sus resultados de aprendizaje, y pues el concurso de innovación es un espacio para poder presentar toda esta gama de ideas, de metodologías que los maestros justamente estas semanas posiblemente han analizado y han dicho, esto queremos hacer este año y sería bueno que lo inscriban en este concurso de nuestra 5ª edición de Proyectos de Innovación Educativa. Interesante. Alindor, profesor, mira, el tema es, insisto, el día de ayer iniciábamos nuestro año escolar. Usted que es director, o ha sido director, no sé si es actualmente, creo que es director. Todavía sigo director. Le planteo, porque claro, estamos hablando de innovación educativa y es muy, muy interesante, Coco, ¿verdad? Porque en realidad lo que hablábamos otros años, o sea, es decir, no nos debemos quedar en simplemente en cumplir por cumplir, hay que hacer la educación, hay que hacerla bien. Si se hace bien y es una cosa que es nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? Pero, claro, yo le planteaba antes del inicio de la entrevista al profe que estábamos hablando de este tema del inicio de año escolar y él decía, por ejemplo, este tema del profesor, pero es un tema que tiene que resolverse desde el sindicato o lo que sea, pero, por ejemplo, comunidades que están alejadas. El profesor prácticamente no tiene acceso a un internet estable para poder seguir formándose, cosa que se puede resolver de inmediato, porque ya tenemos soluciones como tipo Starlink o alguna cosa de esas que ya nos posibilitan tener banda ancha a nivel satelital, pero no se termina de intervenir por parte del Estado. Sabemos que el Estado es muy, muy lento. Eso una. Pero es que el profesor, lo que decíamos al inicio, a veces un profesor nuevo que seguramente llegue con todo el ánimo del mundo, ¿verdad, Coco? Pero se encuentra. Me han elegido y yo asumo el reto de irme a una comunidad alejada porque además me gusta la educación, quiero aprender, quiero estar en la frontera, quiero estar en una comunidad, pero resulta que acabo de salir prácticamente de la escuela o tengo 2 años y no he tenido, no tengo la capacidad de poder tener recursos y voy a tener que estar pagando por adelantado una vivienda, seguramente alquilando y sobre todo me voy a ir a una comunidad que puede que esté 3, 4 meses sin salir o 2 o 3 meses sin salir a la ciudad grande y voy a tener que invertir mucho más de lo que tengo. ¿Existe algo? Porque eso es lo primero que hay que cubrir del profesor. Después ya la demanda educativa, la demanda de formación del propio profesor, eso es, por supuesto es una cosa que tiene que asumir la propia Dirección Regional de Educación, la UGEL, las UGELes, el FONDEP o quien sea. Pero lo que más le cuesta al principio al profesor es lo que estamos hablando ahora. ¿De dónde saco el arroz que voy a llevarme a la comunidad más alejada? ¿Dónde voy a vivir? ¿Tengo gas? ¿Me van a ayudar al traslado? No tengo dinero para poder trasladarme estos primeros meses. Estoy asumiendo un reto, seguramente es una inversión y además lo hago con cariño, pero esto es lo que ha dado, por ejemplo, que haya profesores que hayan aceptado una plaza y que a continuación, a los 5 o 6 días, les dan una plaza en una localidad más cercana y obviamente cambian de disposición porque dicen, a ver, me estoy enfrentando a esto y tengo que cambiar porque es que no me queda otro remedio, de invertir a tener las cosas más fáciles. ¿No cree usted que esto debe cambiar en el Estado, que tiene que haber más compromiso por parte del Estado de cara a ese tipo de casos? Sí, si bien es cierto, mi estimado César, el Perú tiene una geografía bastante agreste, tiene escuelas unidocentes en todo el país, lejanas, Así a es. los cuales realmente hay que llegar pues de bastantes días quizás, la movilidad a veces es imperante y fundamentalmente con estos días de condiciones climatológicas, ¿no? Pero sin embargo, no todos los maestros
de pronto van con esa mística de poder estar en la escuela y como dice, existen estos casos de renuncia, cierto, ¿no? Porque también es un tema de derechos, mi estimado César, ¿no? O Sí, sea, es un tema de derechos, de deberes, ¿no? Tanto las personas centrados en eso de velar porque los derechos fundamentales que tienen que ver con la salud y la educación, también los docentes, por un lado, tienen esos derechos de decir, bueno, pues la plaza que voy de pronto no me conviene y todavía existe otra plaza más cercana y aún en la PUN, en la Prueba Única Nacional, he sacado un puntaje que me permite participar en una segunda etapa de contratación, pues bien, ¿no? Son los derechos de las personas, de los profesionales también, pero también está por el otro lado que siempre tenemos que velar por el derecho fundamental que tiene que ver la educación de aquellos niños y niñas alejadas del país, en las zonas más rurales que podamos tener, pero que también hay riqueza, la riqueza cultural, la riqueza natural, que tanto sirve para la enseñanza y sirve para todos los medios que uno pueda tenerlo, ¿no? Y ahí hay el ingenio de los maestros de poder desarrollar, creo que por el lado económico, cierto, ¿no? Podríamos estar, pero también las condiciones económicas del magisterio peruano han ido mejorando, creo que en estos últimos años, y de manera paulatina se está haciendo, y creo que ese es un desprendimiento del gobierno, mi estimado César, de buscar, de reivindicar el salario de los maestros de manera progresiva también. Yo creo que también la economía del país también es una balanza que se tiene que ir equilibrando en todos los sentidos y en todos los lados, ¿no? Pero al margen de todo esto, buscamos siempre, creo que un maestro tiene esa convicción y tiene todas las ganas de poder ir y fundamentalmente ya en estos últimos años también las condiciones hacia tiempos pasados han ido mejorando de manera paulatina y ya vemos a maestros que también tienen un mayor acceso y posiblemente también estemos mejorando algunas condiciones ya económicas y eso estaríamos salvaguardando. Pero sin embargo, pienso que todavía hay que dar un poco más de ambos lados también. Creo que las comunidades también se organizan, mi estimado César. He visto comunidades donde tienen alojamiento para los maestros que posiblemente en la misma escuela estén, de las unidocentes sobre todo, y eso creo que es el sentido, ¿no? Y esperemos también que de manera paulatina pues se vaya mejorando las condiciones para los maestros a partir de estas necesidades. Si bien es cierto, la reflexión es esa, hagamos un trabajo conjunto, velando siempre por cautelar los derechos fundamentales de los niños y las niñas de todas las escuelas del Perú, ¿no? En ese Profesor, contexto, ha dicho usted, un segundo, Coco, ha dicho usted que hay más posibilidades incluso de innovación, ¿no? ¿Caben procesos o proyectos de innovación para presentar al FONDEP en estos entornos tan peculiares? Quiero decir, Sí, sí, por supuesto. Eso, en eso la es lo debilidad hacer que, virtud y fortaleza, ¿no? sí, eso es lo que buscamos. Y justamente el año pasado ha sido una sorpresa para nosotros que la mayor participación y la mayor parte de ganadores del CEINEPIE 2022, del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación 2022, han sido escuelas rurales y de muchas escuelas rurales y algunas unidocentes. O sea, aquí lo que tomo lo que dijo mi estimado Coco hace rato, ¿no? O sea, son los maestros que están despertando por ponerle esa creatividad. Quizás no es porque, y yo también veo de este lado, no es porque los maestros recién se estén poniendo las pilas, yo creo que siempre han hecho algo y siempre hacen algo por transformar la escuela. Hacen bastantes metodologías ingeniosas, participativas, con la colaboración de sus padres, con la colaboración de las autoridades, hacen esas sinergias. Lo que hacemos desde FONDEP y desde el Ministerio de Educación es promover que los maestros participen en estos concursos de innovación educativa y se visibilicen lo que hacen en esas escuelas. Y año tras año vamos a seguir empeñados en eso, ¿no? Por ejemplo, el año pasado vi una experiencia de una escuela, de un colegio rural de Puno, sobre los 4.000 metros, que ellos tienen ahí una ganadería, tienen sus alpacas, y eso lo habían hecho como una metodología para que los chicos también aprendan, es decir, lo que hace rato les decía, que no solamente sea el aula para que aprendan, por ejemplo, la matemática, sino también los espacios abiertos, que le llamamos distintos ecosistemas de aprendizaje. Hace 2 años visité, mi estimado Coco y César, una escuela rural donde habían 3 docentes y me quedé maravillado de la experiencia metodológica que habían hecho estos maestros. Habían hecho la escuela, el aula invernadero. Entonces, no solamente es la tradicional aula de 4 paredes con su pizarra al frente, sino la innovación estaba que tenía un espacio más o menos de unos
100, 200 metros cuadrados, habían gestionado con sus padres los palos, los parantes, el plástico, habían hecho todo el invernadero. La mitad estaba sembrado en una parte alta donde no se podría sembrar de pronto los rocotos, la cebolla, las hortalizas, estaba sembrado ahí, y la mitad eran carpetas con su proyector multimedia y con sus aulas. Qué experiencia maravillosa de estos maestros, cómo innovan, transforman la escuela y le dan sentido a las formas tradicionales de enseñanza. Entonces, creo que eso hace que desde FONDEP tratemos de visibilizar, no ponerlo sobre la mesa, decir, esto es lo que hacen los maestros en las escuelas, y no solamente pues declararles como ganadores. De igual manera, este año, como el año pasado, por segundo año consecutivo, en el fondo tenemos 10 millones de soles para impulsar este diseño de implementación de proyectos de innovación educativa en las escuelas públicas. Este año, de todos los que participen, esperamos que participen más de 2.000 proyectos ganadores. Vamos a seleccionar otra vez 625 proyectos, es decir, 625 escuelas, y cada una de ellas, igual que el año pasado, recibirá una subvención de 16.000 soles, y esto los maestros pues lo utilizan de manera autónoma. Ellos deciden para poder adquirir bienes, para contratar servicios, para mejorar y para implementar su proyecto. Creo que en esa lógica estamos, por un lado, mi estimado Coco y César, tratando de cerrar algunas brechas de inequidad justamente en esas escuelas que innovan y que a su vez tienen necesidades, porque la innovación nace de la reflexión de algún problema, y por lo tanto, si hay un problema, es porque hay alguna necesidad. Y si un maestro, una escuela presenta ese proyecto, estará pues resultando ganador y recibirá esa subvención de 16.000 soles y lo invertirá en la adquisición de bienes y servicios que le permitirá justamente mejorar y cerrar posiblemente algunas brechas de inequidad, que posiblemente no sean todas, pero por lo menos algunas de ellas que podrían estar mejorándolas, ¿no? Coco. Alinor Bazán, un experimentado profesor. Un poco que vamos a motivar, sé que César nos va a permitir esta mañana, que hay cientos de profesores que nos están escuchando. Qué interesante ver a un profesor de lengua y literatura, hoy comunicación, va a entrar a una clase de literatura medieval y se va vestido de la época medieval, con su caparazón, ¿no? Lleva su espada, etcétera. Y esto motiva al alumno a decirle, ¿qué pasa? Algo de eso que estamos permitiendo en la escuela pública a veces, que el alumno entra a las 7 de la mañana, se siente en su carpeta, no se mueve hasta el recreo y vuelve. Yo le seguí a Linor un caso que lo planteamos hace años, pero la situación imposibilita a veces de hacer aulas funcionales, ¿no? Que puede ser un proyecto que ya lo hemos tenido, por decir, si me toca matemática, entraré a un aula de matemática, ¿no? Donde estén los números. Si me toca un aula de historia o me toca clase de historia, iré a un aula de historia donde estén las fotos, el crecimiento, cómo fuimos evolucionando, ¿no? La conquista, la república, etcétera. Y si me voy a una clase de biología, encontraré un parque botánico, una serie de cosas. Esto se puede hacer en la escuela pública, motivando, incentivando al honor. Por supuesto que sí, por supuesto, ¿no? Y eso es justamente lo que buscamos, ¿no? Y ¿cómo hacer que los maestros, acá hay una palabra clave, César, mi estimado Coco, cómo el maestro sale de su zona de confort? ¿Cómo motivamos a los maestros, como se llama, a salir de la caja, ¿no? Lo que nos está manifestando Coco es justamente eso. Hay maestros que buscan que no solamente hagamos lo que tradicionalmente encontramos en las escuelas, ¿no? Cuando uno va a una escuela desde primaria, desde secundaria, vamos a encontrar en todas, casi por mayoría, no sé cuántos años tendremos esto en la escuela arraigado, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, los niños uno detrás de otros, la pizarra al frente. Ustedes han aprendido así, y yo he aprendido así. Sus hijos están aprendiendo así, nuestros nietos siguen aprendiendo así. Pero hay otras escuelas que realmente transforman los espacios. No solamente se trata de metodologías, sino de formas, de organización, de buscar los ecosistemas de aprendizaje,
de desarrollar proyectos que eso no solamente sea un área aislada, sino que sean varias competencias ahí, donde ya no sea el grado, el horario que manda, sino sea el proyecto, la actividad, la cual sea el eje motivador para que los estudiantes vayan a las escuelas, ¿no? De pronto hay escuelas que no necesariamente están utilizando el aula todos los días, sino también están utilizando otros espacios. O también al revés, como decía Coco, están formando a las aulas funcionales de manera progresiva, lo están implementando con recursos y materiales, con la colaboración de la PAFA también. Y aquí viene un tema muy importante. ¿Cómo es que la escuela misma, el equipo directivo, busca los aliados para dar sostenibilidad a algo que está haciéndose? En las escuelas públicas tenemos muchos proyectos innovadores que han pasado, promovidos del Ministerio de Educación, de lo demás, pero también necesitamos que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo y que sean el ejemplo para las demás escuelas o el ejemplo para la demás región. Eso nosotros le llamamos impacto. ¿Cómo escalan esas escuelas de manera progresiva? Entonces, no solamente la invitación a nuestros directivos para que postulen, también desde Fondeb yo hago una invitación a nuestras autoridades, en este caso al presidente regional, gobernador regional, a los alcaldes municipales. Por ejemplo, en el 2022 tenemos esos 4 proyectos ganadores en Ujel-Manu y en Ujel-Tambopata. Las autoridades deberíamos de velar que estos proyectos sean sostenibles. ¿Cómo seguimos implementándolos? ¿Cómo hacemos para que sean escalables de una u otra manera, ¿no? Justamente hace 2 semanas conversé con uno de los consejeros regionales de Madre de Dios, que también lo conozco, su trabajo, y conversamos sobre temas de innovación, y me dijo: Alindor, vamos a ver y vamos a impulsar también los proyectos de innovación en nuestra región desde el gobierno regional. Ese es también, creo que es uno de los caminos, mi estimado César. Busquemos políticas concertadoras en todos los sectores. No solamente veamos sector por sector, sino en las escuelas se pueden hacer proyectos concertados de tal manera que podamos darle sostenibilidad, para que puedan mejorar, para poder implementarlos, tener aulas funcionales y una infinidad de cosas que se puede hacer. Y espero que este año estas ideas que estamos justamente conversando esta mañana, los maestros de Madre de Dios que nos están escuchando, de pronto les nazca esa idea o mejoren de lo que están pensando. Hija, caramba, de la conversación que tienen esta mañana en Radio Madre de Dios, hemos escuchado este tema, voy a tratar de hacer en la escuela. De pronto todavía tienen tiempo para poder diseñar el proyecto y poder presentarlo hasta este 16 de abril, todavía tenemos prácticamente un mes. Y este año, mi estimado Coco y César, hemos abierto 3 categorías, si me permiten, por favor. Sí, sí. Una primera categoría, o sea, no solamente es la innovación así como hemos venido desarrollando, una primera categoría tiene que ver para aquellas escuelas que ya participaron, que ya ganaron, que ya tienen proyectos que vienen desarrollándose 1 año, 2 años, 3 años. A eso nosotros le llamamos proyectos de innovación consolidados. Esa es su categoría. Ahí pueden presentarse. De pronto, la escuela que ha ganado, por ejemplo, en el 2019 y ha seguido ese proyecto y ha seguido mejorando, podría presentarse muy bien en esta categoría que se llama proyectos de innovación consolidados. La otra categoría, la segunda, tenemos los proyectos educativos para la innovación en proceso de implementación, es decir, aquellos proyectos que a partir de su reflexión que tuvieron este año, o de pronto a finales del año pasado dijeron: tenemos bajos resultados de aprendizaje en lo de acá, o la convivencia escolar en la escuela no está bien, o las prácticas pedagógicas de los maestros no estamos trabajando de esta manera, hay que hacer esto, hay que proponer esta alternativa. Y justamente si eso han hecho el año pasado a finales y recientemente este año, durante estas semanas de jornada de gestión que hemos tenido, pues pueden participar en esta categoría 2 que se llama proyectos educativos para la innovación en proceso de implementación. Y finalmente, tenemos la tercera categoría, esta es nueva, que queremos promover en las escuelas. Esperemos que de aquí en adelante pues sea algo bastante bueno para los maestros y lo vayan acogiendo bien, porque eso también necesita la escuela. Se llama proyectos de investigación, acción participativa para la innovación educativa. Esta categoría es importante, porque hay maestros
que también no solamente innovan, sino también a veces para primero innovar investigan, o va de la mano. Y entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite generar conocimiento, mi estimado Coco y César. A partir de esta categoría que tenemos de investigación-acción, cuando los maestros desarrollan una propuesta a partir de una problemática también, buscan algunas iniciativas, investigan en el mismo aula, porque el aula es un laboratorio para poder investigar. El aula se presta, es un laboratorio. Y además también buscar información, plantearse algunas alternativas y al final de cuentas tener conclusiones que permita decir por cuál ruta deberíamos de ir o cuál es la propuesta que se debería de hacer para tales aprendizajes. Eso implica que el maestro está generando conocimiento desde la escuela. Entonces tenemos estas tres categorías: los proyectos de innovación consolidados, los que están en proceso de implementación y los proyectos de investigación-acción participativa. Maestros, los animo a participar este año en estas tres categorías y tenemos todavía hasta el 16 de abril para poder inscribirse directamente en la página web del FONDEP. Ahí encontrarán las bases, ahí encontrarán en las bases los criterios para cada una de estas tres categorías que los he mencionado. Lo pueden redactar en equipo, en un Word, en un documento, y luego que lo tienen ya elaborado el proyecto de acuerdo a los criterios que les estamos dando, pues ingresan y llenan en el formulario. Claro, previamente para eso tienen que loguearse, pues tienen que inscribirse en la página y para eso tendrán acceso a las bases y luego para poder inscribir en su proyecto. Espero que tengamos mayor participación, ¿no? Y también ustedes que son nuestros voceros para poder difundir esto a todos los maestros, ¿no? Bueno, Muchísimas quinto gracias. concurso nacional de proyecto de innovación, fecha ya tenemos hasta el 16 de abril para presentar, y no se olviden, está en www.fondep.gov.pe y ahí tendrán toda la información. César, agradecemos al profesor. Gracias, y sobre todo que haya tenido la amabilidad de poder estar tanto tiempo con nosotros. Gracias y mucho éxito en las labores académicas. Gracias a ustedes, César. Un gusto de verlos nuevamente. Un abrazo y también a Coco. Y siempre el corazón cajamarquino siempre está cerrado. No, También el nombre siempre. de una calle. Los más pitas, que bueno. los pitas somos de ahí arriba, de Selendín, Santa Teresa. Así que Bien, bien, bien. un abrazo. Un abrazo fuerte. Saludos para todos los Gracias. maestros de Madre de Dios. Hasta luego. Un gusto.